Muy bien, buenos días para todos. Para mí es un honor, un privilegio poder visitar la iglesia, una iglesia tan querida. Voy a hacer una ingeniería porque yo tengo la Biblia llena de papelitos, así que la voy a trabar acá. Para mí es un honor, decía, compartir con ustedes como iglesia. Vengo acompañado de las dos mujeres más importantes de mi vida. Espero que mi mamá no esté escuchando, no. Pero estoy acompañado de mi esposa, Miriam, y de mi hija menor, Morena. Y para mí es una bendición poder visitarles como familia. Falta un integrante de la familia que es Mateo, y él este fin de semana está ahí estudiando en Palabra de Vida y los dejaron prisioneros este fin de semana. No era la palabra, bueno, no importa. Algo parecido, así que por eso estamos nosotros tres, pero es un honor. Saben que hacía memoria y creo que la última vez que les visité, no porque me hubieran dado el tema, pero me tocó abordar un tema bastante parecido. Vuelvo a decirles, no porque me hubieran dado un tema parecido. Si no me equivoco, la última vez que les visité hablamos de Juan capítulo 2. Y en esta mañana, yo no sé por qué, cuando Horacio y los muchachos me compartían que comenzaba este nuevo tema, Contracorriente, me pidieron que hable de algo y de un subtema dentro de este tema, que es, no quiero decir bastante parecido a lo que compartí la última vez, pero sí que tiene que ver con algo que Dios ha marcado mucho en estos últimos años en mi vida. Y es un poco ver a Jesús en los evangelios yendo en contra de lo que la mayoría pensaba que era vivir para Dios. Yo no te conozco, algunos sí, pero quizás estás acá por primera vez, o quizás venís hace poco tiempo, o quizás venís de otra iglesia donde te congregaste un montón de tiempo y estás atravesando una nueva etapa en vivencias, o por ahí sos un creyente. Voy a usar palabras muy respetuosas, porque no sé si te diste cuenta, pero viste qué respetuoso que estoy últimamente, ¿no? Qué maduro que estoy. Son como creyentes no viejos, sino de mucha experiencia. Y yo voy a decir algo que por lo menos el Señor ha hecho mucho en mi vida en los últimos años. Yo, a pesar de la edad que creas que tengo, voy a decirte mi edad, tengo solamente 46 añitos. La hermana me hizo una cara como diciendo, no le creo a este hombre, de verdad. El Señor llegó a mi vida a pesar de no haber nacido en un hogar cristiano a los 5 años. Me compartió el evangelio la señora que limpiaba en mi casa. Y siempre para mí es una emoción compartir esto, porque pienso en la soberanía de Dios interviniendo en la vida de un niño que no tenía padres cristianos. Mi papá había venido a la fe unos meses antes, que no venía de abuelos cristianos, de tíos cristianos, de tradición cristiana. Y el Señor en su gracia me permitió empezar a congregarme junto con mi papá en una iglesia que estaba cerca de mi casa, después empezar a servir en esa iglesia, llegar a ser uno de los pastores de la iglesia. Y hace 5 años el Señor decidió sacudirnos un poco la vida y movernos de iglesia, cuando nunca lo hubiéramos pensado. Y si hay algo que el Señor empezó a enseñar, no en estos últimos 5 años, antes, era este desafío de enfrentarnos con la persona de Jesús en la Escritura, no pensando en tu vida, pensando en la mía, y ver cómo Él muchas veces hizo, dijo y actuó de una manera diferente. Pero no de una manera diferente a cómo vive el mundo, el hombre de la esquina, el vecino, o vos si estás acá y no tenés a Cristo. Jesús actuó de una manera muy diferente a cómo muchas veces los cristianos actuamos. Él decidió de una manera muy diferente a como muchas veces los cristianos decidimos. Y por lo menos en mi vida eso fue un shock. Cuando lo empecé a ver en la Escritura, yo tenía pelo largo, se me cayó todo el pelo. No, mentira. Soy pelado hace muchos años. Hay que ser muy lindo para ser pelado. Bueno, no importa, ese es el viejo Nacho que quiero desterrar. Pero sí decirte, en esta mañana, escuchá esto, en esta mañana el Señor nos quiere llevar a una mirada bíblica de cómo Jesús vivió contra la corriente de la religión. Y yo voy a decir algo, ustedes son una iglesia que cada vez que el Señor nos permite visitar es una bendición. No me voy a poner histórico como dijo mi amigo Horacio, pero es una bendición ver las cosas que el Señor está haciendo. Pero esto no es un sermón para la iglesia, es un sermón para usted, para vos, para mí. Para que podamos pensar si estamos dispuestos a vivir y decidir y alinear nuestra vida a lo que hizo Jesús. Así que me acompañás a Juan capítulo 5. Siempre les doy sugerencias para mejorar. Luz.
Estoy absolutamente ciego. Así que como no uso anteojos todavía, aunque debería, no uso anteojos, voy a hacer un esfuerzo extra. Si ven que hago así, no es que me desmayé, es que estoy leyendo. Juan capítulo 5, vamos a leer una porción muy conocida, la vamos a leer completa. Yo voy a intentar ajustarme con el tiempo que Horacio me dijo que tengo, pero vamos a intentar hacerlo juntos. Necesito que estés atento. Si usás la Biblia en el celular, acompáñame del celular. Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Antes de continuar leyendo, voy a decirte algo. Otra de las cosas que Dios está haciendo en este último tiempo es hacerme predicar de los mismos pasajes. Y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? No sé cuántos sermones de Juan capítulo 5, pero a veces llego a este momento, o en la iglesia el que puso el temario, encima el que pone el temario de la iglesia soy yo. Así que es como que me enojo conmigo, ¿viste? Me tocó predicar de Juan 3:16, de Juan 14:6. Yo decía, ¿cómo? ¿Quién pone el tema? Fui yo, es verdad. ¿Y sabés que me doy cuenta cada vez que recorro una porción tan conocida como esta? Que es inagotable la palabra de Dios, ¿eh? ¿Leíste muchas veces Juan capítulo 5? Estaba esta multitud de ciegos, cojos. Dice el versículo 4, era la creencia, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, miren hermanos, como no va a ser mi sermón hasta acá, lo que leí hasta acá, yo quiero explicarlo. Había una multitud de discapacitados que estaban en este estanque. En este estanque había una creencia popular. No quiero decir porque la Escritura no dice si era verdad o no, pero si era verdad voy a decir algo. No tenía nada que ver con Dios. Era una especie de competencia mortal entre discapacitados. Estaban en un estanque que cuando el agua se movía, supuestamente venía un ángel y agitaba el agua y se peleaban a ver quién entraba primero. Y el que entraba primero era sano. Yo voy a decir lo que entiendo a la luz de la palabra de Dios. Esto no era de Dios. Pregunto, ¿Dios puede sanar? No escuché a la congregación. ¿Puede sanar Dios? Amén, ¿no? ¿Oramos por sanidad? Sí, oramos. ¿Dios va a sanar siempre? No, siempre no. Si no, agarra la Biblia. El apóstol Pablo tuvo una enfermedad de los ojos peor que la mía. No veía nada. No era que no podía leer, tenía que alguien escribir por él. Eliseo, profeta del Señor, murió enfermo. Tengamos cuidado con el concepto que tenemos de Dios. Esta semana hablaba con un joven y le decía, ¿sabés cuál es el problema? Cuando vos tenés un concepto de Dios y después lo vas a querer encontrar en la Biblia, ese no es Dios, ¿eh? Si usted se arma un Dios como le gusta, y después va buscando versículos bíblicos que apoyen esa concepción que tiene de Dios, eso no es Dios. Eso es un ídolo que usted ha formado en su mente, en su corazón, y le ha puesto el nombre de Dios. Estaba esta competencia terrible y en medio viene el Señor. Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora miren, yo hago un paralelismo con lo último que compartí de las bodas de Caná. Voy a hacer preguntas para saber si te acordás, no de lo que yo compartí, sino de lo que dice Juan capítulo 2. En las bodas de Caná estaba invitado Jesús, sus discípulos y la mamá de Jesús. ¿Cómo se llamaba? María. Bien, ahí lo gritó, casi como una iglesia católica, pero sí, no está mal que digamos el nombre María, ¿viste? Porque alguno dijo, ¿digo el nombre? No lo digo, no hay problema con María. Una mujer preciosa que el Señor escogió para una tarea hermosa, no tenemos que venerarla, no vamos a Cristo por María. María debe ser la primera que debe estar mirando y diciendo, no, entendieron todo mal.
Pero mira qué curioso, porque se repiten algunas cosas. Se quedaron sin vino, el Señor hace el milagro. Casi nadie sabe lo que hace el Señor. Solo el maestresala, los que estaban cerquita. Juan capítulo 5, pasan unos capítulos más. El paralítico es sanado y le preguntaron, che, ¿quién te sanó? Mira, no tengo mucha idea quién me sanó, es rarísimo, sigo leyendo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, pero ahora versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y para esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hemos orado, siempre necesito orar un poquito más. Amado Padre, toma tu palabra, esta historia, la porción pequeña que vamos a compartir y transforma nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, y de nadie más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo te leí la historia, hermana, espero que hayas prestado atención, pero de esta historia solo me voy a quedar con un versículo, ni siquiera con un versículo, con una frase de un versículo. Una frase de un versículo que nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿por qué? Una frase de un versículo que nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿hacía falta? Una frase de un versículo que tiene que alinear tu vida y mi vida, tu familia y mi familia, la iglesia, a lo que Jesús haría. Y muchas veces te vas a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con nosotros, que nos lleva contracorriente. Ahora no voy a leer todo, solo voy a leer el versículo y la frase. Dice Juan capítulo 5, versículo 8. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Juan 5:8, dale. A la 1, a las 2 y a las 3. Jesús le dijo, levántate y anda. No dijo así, ¿no? Levántate y anda. ¿Por qué? ¿Por qué toma tu lecho? Rarísima frase. Si era mejor decir, levántate y anda. Hasta sonaba mejor, ¿no? Como más película. Pero acordate que la frase que acabo de leer, ¿quién la dijo? No escucho, iglesia, ¿quién la dijo? ¿Por qué Jesús la dice? ¿Por qué Jesús le dice a este paralítico hace tantos años, levántate, toma tu lecho y anda? Hoy voy a compartir solo eso. Voy a compartir por qué Jesús le dijo al paralítico de Juan 5, toma tu lecho. Y vamos a ver algunas enseñanzas muy breves, que más allá que las recuerdes, o si tienen la misma letra o no, cuando yo predico generalmente no tienen la misma letra, te puedan hacer pensar en si estás dispuesto a vivir como Jesús. En primer lugar, primera enseñanza, ¿sabes por qué tomar el lecho? Porque eso para el paralítico era un recordatorio. Pero no solo un recordatorio de lo que sucedió ese día, un recordatorio de muchas cosas. Ahora, yo te voy a hacer preguntas para ver si estuviste atento a la lectura, ¿sí? Acuérdense, y digo acuérdense, pero por ahí la mayoría no me conoce. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy profesor. Y no solo profesor, soy profesor de inglés. Algunos saben, ¿viste? Así que voy a hacer preguntas, no en inglés, pero voy a hacer preguntas de profesor a ver si estuviste atento. ¿Cómo se llamaba el estanque? Bien, algunos bien, otros oramos por ustedes. ¿Cuántos pórticos No voy a hacer preguntas tan difíciles. Se llamaba Betesda. Alrededor del estanque había un montón de personas que compartían una característica. ¿Tenían qué tipo de problemas? Problemas físicos. Aquí tenemos hermanos y hermanas con problemas físicos. Imagínese esto. Estaba este grupo alrededor del estanque y la creencia popular era que cuando se movía, ¿qué? El agua, venía un ángel. El agua se movía y entonces, y lo digo con sumo respeto, todos los paralíticos y lisiados comenzaban una batalla. Porque no creo que el hermano o la hermana que no podía caminar le decía al otro, no, adelante, por favor, pase usted.
una batalla a ver quién llegaba a qué. Primero al agua. Y este hombre tenía un problema. Estaba paralítico hace ¿cuántos años? A ver quién se acuerda. Muy bien. Y no tenía quien le metiera en el agua. ¿Sabés quién acompañaba a ese paralítico en ese estanque? Nadie. ¿Sabés hace cuántos años estaba? 38. Y cuando pensamos en la vida de este paralítico, en la situación, ¿por qué Jesús le va a decir, toma tu lecho? Mira, si nadie lo metía en el estanque cuando el agua se movía, ¿quién te pensás que lo llevaba al baño? ¿Quién te pensás que lo ayudaba a ir al baño de discapacitados cuando tenía necesidades? Ese lecho era como si fuera una esterilla enrollada. ¿Viste cuando vas a la playa? Ese lecho no se lo venía a cambiar la tía una vez por semana. Probablemente ese lecho era algo que vos y yo no hubiéramos tocado ni aun si alguien nos pagara por hacerlo. El Señor le dijo a ese hombre que era momento de ser sano, pero tenía que levantarse y tomar su lecho. Y caminando con esa esterilla enrollada en su mano, esto que ahora probablemente le pesaba poco y nada y podía transportar, era el recordatorio de lo que lo había detenido por más de 35 años. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana. A veces nuestro pasado en la vida es aquello que nos ha detenido por años. A veces hay años de fracasos, años de pecado, años de mal olor, de rencores. Pero cuando Cristo llega a la vida, Él lo cambia todo. Porque la conversación dice en el verso 6, creo que es el 6, no sé si es un 6, un 9 o un 36, pero creo que es un 6. Dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre lo que mostró era que su única posibilidad, su única esperanza era meterse en el agua. Entonces le va a decir en el verso 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro, y vuelve Jesús a decirle, en realidad ni le responde, le dice, mira, vamos a la corta, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero decirte algo para que en esta mañana medites, pero en realidad creo que el que más lo tiene que meditar soy yo. De hecho, ¿sabés por qué digo esto? Porque el que decía esto era el apóstol Pablo. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. En Hechos 22 dice, cuando Esteban, su testigo, moría, yo consentía en su muerte. ¿Sabés qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba en una manera gráfica, bíblica, teniendo este recordatorio de ese pasado para que el Señor le mantuviera en humildad, pero le permitiera continuar avanzando. Hermano, hermana, yo no te conozco, pero quiero decirte algo. Cuando pensamos en ir contracorriente, Juan capítulo 5 es un gran lugar. ¿Y sabes por qué es un gran lugar? Porque el milagro que Jesús va a hacer, lo va a hacer con este detalle. Levántate, toma tu lecho y anda. Primer concepto, un recordatorio. Segundo concepto, y voy a volver a leer la misma frase. Dice Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y acá me detengo en el segundo detalle. Lo primero es que es un recordatorio de este pasado que detenía a este hombre, un recordatorio de todos los años que estuvo junto al estanque, un recordatorio de todos los fracasos que ahora, en vez de detenerlo, lo enrolló y caminó como si nada pasara. Pero acá me voy a detener un poco más, porque en segundo lugar, no solo es un recordatorio, es un testimonio. Mira, en la antigüedad no es como ahora y muchas veces, ¿ustedes graban los cultos? Qué feo que lo graben. En la iglesia quieren grabar los cultos y digo, no lo grabes los cultos. Primero que cuando se graban, viste, te suben después a las redes sociales, hacen shorts de los cultos que les ponen. El Señor los va a juzgar a usted, ¿no?
Yo siempre me pregunto, y no estoy jugando a ustedes, hablo de mi iglesia, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? Los chicos de multimedia en la iglesia quieren grabar lo que digo, no lo graben. Quiero hacer, no lo suban. Quizás es porque quiero repetir los mismos mensajes en otro lado, eso puede ser. En esa época no era así. No había fotos, no había grabaciones, no había nada. Entonces, que este hombre, casi digo este hombre, porque soy un nuevo Nacho, camine ¿con el qué? ¿Qué llevaba? El lecho. Era el recordatorio de que ese hombre era el que estaba en el estanque de Betesda. Porque algunas veces, iba a decir muchas, pero registros bíblicos vienen a mi mente solo una, cuando el Señor sana al ciego de nacimiento, la gente se pregunta, che, ¿este es el ciego de nacimiento? Y uno dice, no, para mí que se parece. Claro, no estaban las redes sociales. No había un short donde el Señor sanó al ciego de nacimiento. Y decía, mira, acá está, viste el Señor y una luz de fondo. Y la gente se pregunta, che, ¿dónde es la iglesia esta? ¿Vamos a ir? Cuidado con las redes y los shorts. Pero vuelvo. Ese hombre caminando con ese lecho era un testimonio público de quién era él. Él era el que se sentaba junto al estanque. Y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, acá me quiero detener un poco en el testimonio. Porque cuando pensamos en ir contracorriente, el Señor nos ha llamado a dar testimonio de Él. Amén. El Señor nos ha hecho, y mirá la frase que dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Ninguno prende una luz y la pone debajo de ¿qué? De la mesa. Pregunto, ¿se puede tomar este agua, no? Espectacular. Tiene burbujita. Es agua, ¿no? Me dio miedo. Yo no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. Yo me he hecho preguntas locas en mi vida. Me sigo haciendo. ¿Por qué Cristo no nos llevó directo al cielo? ¿Hubiese sido mejor o no? ¿Amén? ¿Cuántos quieren ir hoy al cielo? ¿Viste? Siempre, escucha, los más experimentadas levantan las manos, las piernas, aleluya. Los solteros como que le cuesta, ¿viste? Dice. Y los de novios ni ahí. Dice, ¿cuántos quieren ir hoy? No, en 3 años. Va de nuevo la pregunta para que todos respondamos correctamente. ¿Cuántos quieren ir al cielo hoy? Oh, ya, claro, todo. Uno levantó las 2, así hizo. Venía ahora, Señor. ¿No hubiese sido más fácil el momento donde el Señor llegó a la vida? Al cielo. Buenísimo. Tendría abdominales en el cielo, pelo. ¿Por qué nos dejó acá? Él nos dejó para dar testimonio. Yo quiero explicar bíblicamente qué no es dar testimonio de Cristo. Quiero que lo escuches atentamente. Dar testimonio de Cristo no es esto que yo voy a decir ahora. No es. ¿Crees que Jesús nació de la Virgen María? Sí. ¿Crees que nunca pecó? Sí. ¿Crees que sos pecador? Ah, tan pecador no muere, pero ¿crees que sos un poco...? Sí. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por vos? ¿Sí? ¿Te gustaría hacer una oración? Eso no es dar testimonio. Dar testimonio es compartir el Evangelio esperando que el Espíritu Santo de Dios abra los ojos del que escucha. Dar testimonio es hablar de pecado. Y yo quiero decirte algo, amigo, amiga. Vos tenés pecado y sos culpable delante de Dios. Y quizás nunca has matado a nadie o no has robado un banco o no has violado a nadie, pero todo lo que vos y yo hemos hecho que ofende la santidad de Dios nos separa de Él y nos condena al infierno. Dar testimonio de Cristo es entender que hay una obra espiritual detrás de mis palabras a la que tengo que ser sensible. Y me tengo que dar cuenta si el Señor está obrando o no en aquel que escucha antes de apresurarme a dar un testimonio que no es el testimonio bíblico. Yo quiero preguntarte, la pregunta no es mía. ¿Estás seguro que estás en paz con Dios? ¿Estás seguro que el Señor te ha salvado? Porque el testimonio tiene que ver con hablar de pecado, tiene que ver con hablar de condenación. ¿Sabes que vivimos en tiempos difíciles? Argentina es un país difícil, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no es argentino que está acá? Levante su mano. ¿Qué haces acá, hermano? ¿Qué haces? Escapá, huí.
Acá hay dos, ¿hay alguien más de este lado? Váyase, andate ahora, aprovechá que tenés tiempo. Entonces la gente dice, prende la tele y dice, no, vivimos en Argentina, 2025, oh, este es el infierno. ¿Este es el infierno? Este no es el infierno, ¿eh? El infierno es un lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar de tormento donde el diablo no es el intendente del infierno o el rey, donde no hay un concierto de rock como el Lollapalooza y no te reparten drogas gratis y es sexo, droga y rock and roll. El infierno es un lugar terrorífico. ¿Y sabés qué es lo más terrorífico del infierno? Que dura una eternidad. Dar testimonio de Cristo es hablar del infierno, de algo que el mundo no quiere oír, de algo que el mundo quiere maquillar, de algo que el mundo no quiere pensar y piensa que por los gobernantes que tenemos o los que tuvimos o la inflación o los problemas, esto es el infierno. No tiene nada que ver con el infierno esto. El infierno bíblico es un lugar terrible y voy a decirte lo más terrible o una de las cosas más terribles. Nadie irá al infierno que no lo merezca. ¿Sabes quién merece ir al infierno? Todos merecemos el infierno. Yo merezco el infierno. Yo crié a mis hijos diciéndole esta frase. Por eso los que se casen con mis hijos es como jugar a la ruleta rusa. Yo los crié diciéndoles, lo único que merecemos de Dios es el infierno. Todo lo otro que tenemos es gracia. Dar testimonio de Cristo es hablar del pecado, es hablar del infierno. ¿No te gusta? Arréglate con Dios. Y hasta ahí el testimonio. Hasta ahí. Y si tengo la posibilidad de hablar personalmente con alguien, hasta ahí. Y si la persona sigue cebando el mate, sigue mirando el partido, sigue pensando en la vida o en el dólar, probablemente el testimonio llegue hasta ahí. Y alguien que me mire y me dice, sí, puede ser esto de Cristo. No le digo, ¿te gustaría hacer esta oración? El testimonio de Cristo es que Dios abra los ojos del pecador. Y cuando hasta ahí los ojos están abiertos, hay una desesperación. Hay una condenación. Hay un corazón inquieto, hay un alma que no puede continuar. Hay un carcelero de Filipos que mira a los encarcelados y les dice, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y en ese momento de desesperación, de dolor, de perdición, de desesperanza, hablo de Cristo. Y ese Cristo que antes no me importaba, se ha transformado en lo que verdaderamente es. Ese Cristo que antes ocupaba parte de un estante de mi vida. ¿Vos te pensás que eso es ser cristiano? Es tener tu trabajo, es estudiar en la facultad, es tener tus proyectos, es tener a Cristo. No es eso. Es que Cristo se haya transformado en lo que verdaderamente Él es. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el testimonio de Cristo es hablar de un Dios que nos ha amado tanto, un Dios que nos ha amado de una manera que nadie me ha amado. Mire, yo voy a decir algo, tengo gente que me ama en mi vida, es inexplicable. Mi madre me ama. La llamo menos de lo que debería, la visito menos de lo que debería. Quiero dar testimonio público de esto. No sé por qué me ama esa mujer, porque me tuvo en sus entrañas. Mi padre me aprecia, pero mi madre me ama. Mi esposa me ama. ¿Es así, mi amor? Es tu oportunidad. Mi hija me aprecia. No, me ama mi hija. Mi hijo me ama. Tengo amigos que me quieren mucho, inexplicablemente. Hay gente en mi iglesia que dice, che, me cae bien este pelado. Pero es inexplicable que Dios me ame. ¿Te has detenido a pensarlo? Nadie te ha amado como Dios. Ha dado la vida de su único hijo por vos y por mí. Le ha visto sufrir. Le ha escuchado clamar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Le ha escuchado en la cruz del Calvario decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirte que el día
que verdaderamente te encontrás con Cristo, verdaderamente. Y entendés por la obra del Espíritu lo que Él ha hecho en tu vida. Cada vez que das testimonio de Cristo, tu testimonio cambia. Y yo no quiero decirte que a partir de ahora no hay que invitar a la gente a orar o no hay que invitar a la gente a entregarse a Cristo. No estoy diciendo que la invitación no sea bíblica, porque el apóstol Pablo le dice a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Hay una invitación y hay varios registros. Ahí te mencioné uno, pero tenemos que tener cuidado. ¿De qué es lo que pensamos que es dar testimonio bíblico? ¿Sabés que este hombre caminara con su lecho era un testimonio público que algo había cambiado? Voy a decir algo bíblico también. Espero que todas las cosas que esté diciendo hasta acá sean bíblicas, hermanos. Siempre que vayas a esta iglesia o a otra iglesia, tu preocupación debería ser si lo que se habla y lo que se dice está fundamentado en la Biblia. Cuando el testimonio de Cristo y la persona de Cristo y la obra del Espíritu hace una obra de salvación en tu vida, hay cosas que cambian. Y yo lo uso como ilustración porque después voy a explicarte o intentar compartirte el final de la historia. Así como el paralítico dejó de ser paralítico, solo lo uso como ilustración. Aquellos que hemos sido encontrados por Cristo, podemos dar testimonio de cosas en nuestra vida que han cambiado. ¿Amén? ¿Quién tiene aquí cosas que en su vida han cambiado? Muy bien, baja tu mano. ¿Quién tiene aquí cosas en su vida que han cambiado y no saben cómo? Eso es Cristo, ¿eh? Eso es. Es que haya cosas en tu vida que hayan cambiado y no puedas explicar mucho cómo. Si son solo reglas que te han enseñado o que has aprendido, yo quiero decirte que eso no es Cristo, ¿eh? Yo quiero decirte que eso era lo que eran expertos los fariseos. Ellos ponían reglas para todo. ¿Estás tomando mate? No se puede. Eso era un fariseo. ¿Qué estás haciendo? Sentate bien, ¿eh? No se puede sentar así. Fariseos. ¿Vos querés ser cristiano? No, las sillas tienen que estar acomodadas a 45 grados. Tenés que hacer el devocional todos los días, 5:47 de la mañana. Tenés que hacer el devocional a la mañana, a media mañana leerte, voy a inventar cosas, el pan diario, tener en el auto la buena semilla que la tenés que arrancar siempre 11 menos 10. Imagínate vivir así. Imagínate que la vida cristiana sea una repetición de conductas aprendidas. Eso no es vida cristiana. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? No te lo sabés, ¿no? No importa, ¿eh? Porque el fariseo, ¿sabes qué te diría? ¿No te lo sabés? ¿Y sabés qué hacían los fariseos? Se aprendían todo de memoria. ¿Y sabés quiénes son los fariseos? Los que al final de esta porción van a juntarse viendo a Cristo y van a decir, se nos ocurrió algo súper bueno, ¿eh? Vamos a hacer algo con este que sanó al paralítico, vamos a matarlo. Los que más sabían de la ley, a lo largo de todo el ministerio público de Jesús, estuvieron pensando, deseando, anhelando que se muriera, silenciarlo a Jesús. Hermano, hermana, yo quiero decirte algo, ni siquiera sé por qué me he detenido tanto tiempo, porque me queda poco y tengo que terminar, pero que el Señor le haya dicho, toma tu lecho, en primer lugar es un recordatorio para este hombre, pero es un testimonio para todos. Que cuando Cristo llega a la vida hay cosas que cambian y hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar y buscar al Señor y ser llenos del Espíritu, pero hay otras que cambian, que vos decís, che, no sé ni cómo cambió. No sé ni cómo cambió, no sé ni cómo fui libre de esto. La única explicación que tengo para haber sido libre de algunas cosas en mi vida es que debe ser obra del Espíritu Santo. Por eso el testimonio tiene que ver con pecado, tiene que ver con infierno, tiene que ver con Cristo, con su muerte en la cruz, con su sangre derramada, con la tumba vacía. La tumba está vacía, hermanos, con su vuelta a buscar a su iglesia, con la promesa de estar para siempre con Él. Y el cielo no será importante por el cielo, el edificio. Tiene una iglesia hermosa. La última vez que vine esto no estaba, ¿puede ser? Había unas chapas, era como una villa y ahora
Y vos decís, no, pero ¿sabés qué pasa? Vivencia, se está recopado, mira el cartel que tenemos, el cielo, porque las calles van a ser de oro. ¿A quién le importa que las calles van a ser de oro? Sacate esa mentalidad argentina. Los extranjeros pueden irse, pero escuchá, sacate esa mentalidad argentina de decir, hay oro, uy, agarrate un poco de oro, vení vieja, vamos a guardar oro esta noche en el cielo. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa que cada puerta es una perla? El cielo es el cielo porque ahí va a estar Cristo. Y para los que creemos en Él es precioso. Es precioso para vos. Es más precioso que tu esposa, que tus hijos, que tu iglesia, que tu ministerio, que tus proyectos. El cielo es Cristo. Él miró al ladrón de la cruz y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé por qué pensaba en encontrarme con Él. Quizá cuando vuelvo a mi casa choco y me muero y quedará como una anécdota para siempre. Esa es otra cosa que mi familia ha sufrido. Siempre les digo que me voy a morir. En algún momento se va a cumplir. Pero el día que me muera, que puede ser hoy. Ay, no diga eso. Usted que es tan joven, tan apuesto. No, mentira. El día que nos muramos, porque por ahí no me toca a mí, pero te toca a vos. Ay. ¿Qué tanto lío con eso? No, yo sé que ustedes ya han vivido. Porque la hermana me dice, ya está. Hace tiempo que ya está. Bueno, paciencia, hermana. Es más, tengo una palabra profética. Le esperan 130. No. Pero pensá esto. Yo no te digo que vayas buscando la muerte, pero pensá que te quedan 5 segundos de vida. 5, 4, 3, 2, 1. Cristo. Cristo. No las calles de oro, ¿eh? No las puertas, las perlas, no los tronos. ¿A quién le importa quién se sienta en los tronos? Lo importante es que el que está sentado en el medio es el que tiene que estar. Cristo. Al cielo solo quieren ir aquellos que han sido rescatados por Cristo. La gente no quiere ir al cielo. En el cielo no va a haber droga, en el cielo no va a haber sexo, en el cielo no va a haber descontrol, en el cielo no va a haber hinchada, 3 tiros, bengalas. Lo digo porque me estoy metiendo en contexto desde el barrio. En el cielo va a estar Cristo y le vamos a adorar por la eternidad. ¿Sabés quién quiere ir al cielo? Solamente los que un día hemos sido salvos por Él. Termino. ¿Por qué Jesús toma tu lecho? ¿Por qué? ¿No viste que estaban los fariseos alrededor? ¿No viste que era justo día de reposo? Y ellos, los fariseos, los que no te dejarían tomar mate, los que dirían, no podés poner las patas ahí. No, yo no, tranqui, déjalas, los fariseos. Esos mismos también habían inventado que en el día de reposo no se podía cargar algo. Si se cargaba algo había que apedrearle a esa persona y matarla. Eran macanudos, ¿eh? Habían tenido ideas súper espirituales. Y Jesús, que justo se le había parado el celular, que no le andaba el reloj y no se dio cuenta que era día de reposo, a este que va a sanar y no a otros, pero a este le va a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Justo en el día de reposo, justo rodeado de fariseos. ¿Por qué? Bueno, porque el primer concepto es un recordatorio, el segundo es un testimonio, pero el tercero es una enseñanza. Jesús quería que quedara bien claro que los religiosos y él estaban en veredas opuestas. Si los religiosos eran de River, Jesús era. Acompáñame en el ejemplo. Vamos a dejarlo ahí, creo que se quedó claro. Escuchen, más allá del chiste futbolístico, y yo sentía como que había un espíritu de frialdad. Es una iglesia muy de River, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí para no cambiar el foco de la información y aparte porque vine con mi esposa que si no me va a retar largamente después. Porque los casados sabemos que tenemos el Espíritu Santo y la esposa, que es como un doble Espíritu Santo por cualquier cosa. Me salió en rima el Espíritu Santo y la esposa, que es por un doble Espíritu, por cualquier cosa. Bueno, no importa, vuelvo, escuchá. Jesús quería que quedara bien claro que los religiosos estaban en una punta y él en la otra.
Jesús quería que quedara bien claro que la religión formal y establecida, farisaica, estaba en una punta y él en la otra. Es curioso, y no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo porque tengo que terminar, cómo termina la porción. Jesús se encuentra en el templo y le dice, che, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. A veces tendríamos que dedicarnos a leer un poco más, ¿no? ¿Qué es peor que estar 38 años postrado? Bueno, el infierno. Por eso podemos inferir que quizás este hombre había recibido sanidad física, pero no salvación. Y después este hombre va y le dice a los fariseos, a los religiosos, che, ya sé quién es el que me sanó, anda por ahí. Y algunos comentaristas se pelean y dicen, bueno, pero esto fue una actitud correcta, incorrecta. Mira, la verdad que no lo sé, el pasaje no me lo dice. Sí sé algo, que a partir de ahí los religiosos, en el final de la porción, desde el versículo, mirá, no lo voy a leer, desde el versículo, no veo nada, 11 hasta el versículo, un palito y algo más que está al lado, deciden matarle. A este, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a matarle. ¿Hasta cuándo vamos a vivir como religiosos? ¿Hasta cuándo vamos a enseñar religión? Yo soy profe de inglés y profe de educación cristiana y algún distraído me dice, enseñás religión. Hay algunos alumnos que me dicen, qué bueno, me gusta la clase de religión. Digo, mirá, yo clase de religión no doy. ¿Enseñás religión a la gente? Si enseñás religión, reglas, ortodoxia, sabe que no tiene que ver con Cristo. Y religión puede ser una corbata o una mano levantada. No es que los viejos son religiosos y los nuevos no. Porque van a la iglesia, levantan la mano, cantan 500 horas, después salen, tienen relaciones sexuales, todo contra todo, van al boliche, se emborrachan, se drogan y van y cantan alabanzas al Señor. Religión es cualquier esfuerzo humano, en su mayoría externo, que me hace pensar que puedo estar en una relación estrecha o más espiritual con Dios por mis propias fuerzas. Hermanos, yo tengo que terminar. La hora avanzó, han sido súper atentos. Yo quiero simplemente terminar considerando estas tres enseñanzas y pedirte que me acompañes a buscar Filipenses 3. Mientras lo buscas, te las recuerdo. ¿Por qué tomar el lecho? Bueno, en primer lugar, era un recordatorio de que el pasado del cual el Señor nos rescata no nos detiene más y podemos avanzar. Era un testimonio de que todo el mundo viera que Él era aquel que había estado postrado 38 años junto al estanque de Betesda, pero también era una enseñanza, que todas las enseñanzas, valga la redundancia de los fariseos, no tenían ningún poder y ninguna validez. Filipenses capítulo 3 es la historia de un ex fariseo. En la época que era fariseo se llamaba Saulo, después se llamó Pablo. Y dice el verso 4 en adelante, yo te lo voy a leer bien rápido, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Filipenses 3:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza a relatar su pedigrí, una palabra medio para que les gustan los perros, su pedigrí, su raza farisea o judía. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, verso 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y todo lo tengo por basura y lo tuve por basura para ganar a Cristo. ¿Quién es Cristo para vos? Iglesia, la frase es toma tu lecho, pero cada frase, cada texto, cada capítulo es simplemente una oportunidad y una puerta abierta para hablar del único que importa, y ese es Cristo. Aquí no queremos recordar al paralítico de Betesda ni a los fariseos, queremos pensar en Cristo. Queremos vivir para Él, queremos amarle a Él, queremos ser como Él y eso nos va a llevar a vivir
contra la corriente. ¿Por qué no cerrás tus ojos, inclinás tu cabeza y tomás un tiempo personal, un tiempo privado con Dios? Un tiempo donde quiero invitarte a hablar con Dios de lo que Él te haya hablado. No sé qué es esto de todo lo que escuchaste. Quizás sea un tiempo para pensar en el pasado que te ha estado deteniendo y que hoy es tiempo de tomar el lecho y andar. Quizás es un tiempo para pensar en la manera en la que has dado testimonio del Señor y empezar a hacerlo de una manera más bíblica. Quizás el conductismo, la religión, las reglas humanas te están asfixiando y es momento de encontrar libertad en Cristo. Pero quizás estás acá y estás sin Cristo, amigo. Amiga, quizás estás acá y todavía nunca viste tu pecado, el infierno, tu culpabilidad delante de Dios, como Él te la ha mostrado en esta mañana. Corre a los pies de Cristo. Mirá la cruz, mirá la tumba vacía, mirá esa sangre derramada y ahí en el silencio de tu corazón, no repitas mis palabras, habla con tus palabras y decile al Señor que te arrepentís, que sos culpable, pero que querés a Cristo en tu vida, que querés que Él te salve, que crees que Él es el camino, la verdad y la vida. Y amigo, amiga, si eso pasa de verdad en esta mañana, si eso sucede por una obra del Espíritu Santo en tu vida, yo te garantizo, pero la garantía no es mía. Te lo prometo, pero la promesa no es mía. Te lo aseguro, pero la seguridad no es mía. La garantía, la promesa y la seguridad es que si en Cristo pone su fe el peor pecador, como Saulo, el Señor hace un milagro de salvación en la vida. Y la genuina salvación da fruto. Porque hoy es tiempo de levantarte, de tomar tu lecho y de empezar a caminar. Amado Padre, adoramos tu nombre. Bendice tu iglesia en este lugar, bendice tu palabra. Adoramos tu nombre y te agradecemos por tu Espíritu Santo, que siempre, Señor, siempre, siempre hace con tu palabra lo que tú ya has determinado. Clamamos por cada corazón, por cada decisión y te pedimos, Señor, que en esta mañana no nos dejes ir a casa con un buen recuerdo, solo con una sonrisa, con un tiempo de comunión. Que nos permitas en tu gracia volver a casa con una imagen nueva, más completa, más bíblica de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, le amamos, te amamos porque nos has amado primero. Te esperamos, queremos que nos vengas a buscar hoy, Señor. Pero hasta ese día, Padre, si es hoy o cuando tú dispongas, que nos ayudes a entender que nos has llamado a anunciar tus virtudes. Porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Adoramos tu nombre y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.